Bienvenidos amigos, aquí tenemos brevemente un pequeño video donde vamos a explicar Hechos, el capítulo 10, y vamos a leer todo este paradigma que tenemos aquí porque a veces hay confusión en este capítulo. Ok, vámonos al libro de Hechos, el capítulo 10 y el versículo número 1. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, ¿verdad? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este pasa en casa de un cierto Simón curtidor que tiene en su casa junto al mar. O sea, habían dos Simones allí: el apóstol y el curtidor. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Muy importante esto. Se fue el ángel, ¿verdad? Dice el 17. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. 2 más 1, 3. A los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo, pues que la visión y todo, ¿no? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Estaba Pedro allá, ¿verdad? Subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar. Cerca de la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Era mediodía, como lo que nosotros conocemos acá, mediodía. Era hora de ¿qué? De almorzar. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o le vino una visión de parte de Dios. Y vio el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra. Interesante. En el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles. Estos animales que son, según ellos los judíos, son animales inmundos. Según el libro de Levíticos, son animales inmundos. Según Dios que escribió el libro de Levítico, son animales inmundos. Este gran lienzo a todos los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había toda la clase de cuadrúpedos terrestres y reptiles, y aves del cielo, obviamente serían de rapiña. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, Pedro extrañado, está mandando a comer animales. Y dice que en ese lienzo estaban allí, o sea, esos animales estaban vivos, porque dice que tenía que matarlos. Bueno, dice: mata y come. Pedro: Señor, porque ninguna cosa común o inmunda, dice allí, o inmunda he comido jamás. Volvió la voz por segunda vez y dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo o común. Esto se hizo 3 veces. ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 veces se hizo esto, hermanos. 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Muy importante. ¿Dónde quedamos? Y aquel lienzo volvió y se recogió en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba perplejo. ¿Esto qué significa? Significa que él estaba meditando qué sería lo que Dios le estaba tratando de mostrar.
Esto es muy importante, esto no se puede agarrar literalmente y a la ligera, hermanos. Como hay muchos hermanos que dicen, mira, podemos comer de todo porque mira que bajó el lienzo y el ángel le dijo. Calma, que la Biblia hay que estudiarla con detenimiento, hay que estudiarla con su contexto, hay que estudiar el capítulo y primeramente siempre tenemos que pedir orientación al Espíritu Santo, que fue el inspirador de la palabra. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, ¿estaba qué? Meditando a ver qué es lo que Dios le estaba tratando de mostrar. He aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Cuántos hombres eran? 3. ¿Cuántas veces le dijo, no llames inmundo a lo que Dios limpió? 3. Muy interesante. Aquí arribita, vamos a leer la Biblia. Dice aquí, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, porque iban para allá, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Fíjense bien esto, cerca de la hora sexta, dijimos que era mediodía. Y tuvo ¿qué? Hambre, y quiso comer. Y mire esto, pero mientras le preparaban algo. Si ya le estaban preparando algo, ya le estaban cocinando. Posiblemente el otro, Simón Curtidor, ya le estaban cocinando algo. ¿Qué iba a estar primero? ¿Los animales que bajaron en el lienzo que estaban vivos y tenía que matarlos apenas? ¿O lo que ya le estaban cocinando allá abajo? ¿Están notando esto? Quiere decir que no era algo literal lo que el ángel estaba mostrando. Era algo simbólico. Por eso dice que Pedro meditaba en la visión. Porque las visiones hay que meditarlas. Y vale la pena mencionar para que usted sepa. Las visiones no se pueden agarrar y comer. Una visión es como un sueño, algo, una película que te pone Dios, que le pone Dios tanto a los profetas como a los discípulos. Y en el fin del tiempo dice que los hijos de Dios tendrán sueños y verán visiones. Pero tú no puedes agarrar una visión y comérsela. ¿Cuántos detalles más necesitamos? Pero vamos a ver qué significaba esa visión. Entonces Pedro, vamos aquí, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y mientras Pedro pensaba en la visión, todavía está Pedro, ¿qué significará lo que Dios me quiere mostrar? Le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres. Te buscan. Voy a marcarlo aquí. Te buscan. Levántate pues y desciende. Y no dude. ¿Por qué iba a dudar? ¿Por qué iba a dudar? ¿Saben por qué iba a dudar? Porque los judíos, en ese tiempo, según la tradición, a la hora no se juntaban con los gentiles. Cornelio era romano, según dice en el capítulo 1 o 2, perdón, en el versículo 1, Cornelio era romano, mandó unos centuriones, mandó un criado, obvio eran romanos, obvio para los gentiles para los judíos ellos eran gentiles. Y a la hora de almorzar, juntarse con un gentil, que según los judíos eran incircuncisos, entonces ¿qué le dijo el ángel a Pedro? No llames inmundo a lo que Dios limpió. ¿Cuándo Dios limpió eso? Cuando eliminó todo este tipo de paradigmas, todo este tipo de leyes ancestrales que los ancianos inventaron y que añadieron que Dios no mandó. ¿Verdad? Dios mandó, no contaminéis con las naciones paganas, pero eran sus doctrinas, sus ritos que hacían en el día del sol, sus sacrificios que sacrificaban sus infantes y todo ese tipo de cosas.
Pero durante el tiempo los ancianos fueron añadiendo leyes, tanto al día de reposo que Dios nos mandó. Fueron añadiendo leyes extrañas como el lavamiento de las manos. Podemos ver que Cristo Jesús tuvo una discrepancia con los escribas por este asunto. Tenían que lavarse varias veces las manos e invalidaban entonces los verdaderos mandamientos que Dios se había mandado. Por ejemplo, el de honrar padre y madre. Por eso Jesús discrepó varias veces con ellos. Y bueno, hermanos, aquí no se está hablando de que si podemos comer rata, podemos comer cerdo, podemos comer culebra. No, no se está hablando de eso. Se está hablando de que no llames inmundo a lo que Dios limpió, porque Dios mandó a evangelizar a toda tribu, raza y pueblo. El evangelio tiene que ser llevado a todo el mundo, y dijo Jesús en Mateo 24, cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Vamos rápidamente aquí al versículo clave. Miren el versículo 10-28. Y dijo, o sea, hablando con él entró y halló mucha gente que estaban reunidos. Entonces ya cuando Pedro fue allá a la casa de Cornelio, porque Dios lo había mandado a través del ángel, a través de la visión que tuvo Cornelio, lo mandaron a buscar, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Y qué fue lo que le mostró Dios? Que ya puede comer ratón, ya puede comer cerdo, ya puede no. Mire lo que le mostró Dios. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hermanos, les insto a que la Biblia hay que leerla diligentemente, con su contexto, viendo el entorno, qué es lo que está sucediendo. Y no nos apresuremos a tomar conclusiones de un versículo aislado. Así que hermanos, Dios les bendiga y espero que esto les sirva de reflexión. Saludos.